Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, como tú bien sabes, con muchas noticias muy interesantes, aunque algunas de ellas no nos gustan mucho, ¿verdad? Eso es. Normalmente hacemos estos informes semanales, cubrimos un montón de noticias, los vídeos son más largos. Hoy pretendemos que el vídeo sea más corto y por lo tanto nos vamos a centrar en dos temas. Eso no quiere decir que jerárquicamente sean los temas más importantes, pero se han elegido así. En primer lugar, y es con el que empezamos, es el tema, o es la visita, mejor dicho, la visita de Pedro Sánchez a Kiev. Ha tenido lugar hoy, se han anunciado un envío de armas, además se ha anunciado, por parte de España, naturalmente, se ha anunciado también un envío de, y cito, agentes que investiguen los crímenes de guerra. ¿Qué te parece la visita de Pedro Sánchez? ¿Qué te parece que España haga este gesto? Mira, Gabriel, con toda sinceridad me parece muy mal porque es salirnos del marco europeo. Ningún jefe de gobierno de la Unión Europea ha visitado Kiev. Están manteniendo un margen para poder abrir conversaciones con Moscú y desde luego lo que ha hecho Sánchez no está en la línea de lo que hace la Unión Europea. Si te das cuenta, los que han viajado a Kiev son de la Comisión o del Parlamento Europeo, pero no líderes europeos, es decir, nacionales. Sánchez no sabe ya qué hacer para congraciarse con Estados Unidos. Ya lo veremos si te parece, una conversación que tengamos exclusivamente sobre la desastrosa política exterior de Sánchez, que hemos pasado de la ofensa de Zapatero a la humillación de Sánchez, de un extremo al otro. Bien, me parece un error justamente el que Sánchez anuncie el mayor envío de armas, cuando justamente Scholz, el canciller alemán, ha dicho que no enviará armas a Ucrania. Es ir contracorriente. Sánchez hace lo imposible, como acabo de decir, para satisfacer a Estados Unidos, pero eso perjudica mucho a España, porque somos el único país de la Unión Europea que tiene cortadas todas las comunicaciones, es decir, políticas, me refiero, con Rusia. Hemos ido mucho más allá que lo que han ido cualquier otro líder. Y mientras, muy inteligentemente, por cierto, Boris Johnson, que es el único que ha ido a Kiev, pero Boris Johnson está fuera de la Unión Europea, de todas formas Boris Johnson hace lo que Estados Unidos le dice. Bueno, pues inclusive Boris Johnson no quiso apoyar las estrafalarias declaraciones de Biden concernientes a Ucrania y todas las barbaridades que dijo. En consecuencia, me parece muy mal, muy mal. Nuevamente, Miguel Ángel, vemos un ejemplo de ser más papistas que el Papa. Exacto. O sea, de alguna manera, si España de por sí tuviera una posición mucho más eminente en el marco global, si tuviera una importancia geopolítica mayor, porque se lo hubiera conseguido, se lo hubiera trabajado de esa manera, pues que su comportamiento fuera distinto al resto de gobiernos de la Unión Europea, puesto que hablamos ahora de Europa, pues uno podía más o menos pensar, bueno, de acuerdo, nosotros es que vamos un poco por nuestra cuenta, como puede ser, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que no pertenece a la Unión Europea. Pero incluso cuando ellos pertenecían a la Unión Europea, siempre iban por libre. ¿Por qué? Bueno, porque es Inglaterra. Ya me gustaría a mí, y lo digo con mucha, evidentemente, con pena, pero ya está más que asumido, ya me gustaría a mí que España tuviera una posición como la global, como la que tiene Inglaterra, como la que tiene el Reino Unido, pero no es el caso. Entonces, el hecho de que no sea el caso, el hecho de que no se mire a España como guía, digamos, como abanderada de nada, es un poco extraño, entonces, que este tipo de estos bandazos, ¿no? Exacto. Y aparte es una contradicción, porque se pasan el día diciendo por qué la política de la Unión Europea, por qué seguimos la política de la Unión Europea, por qué la Unión Europea, porque patatí patatá, y luego hacen todo lo contrario. Es decir, es una incoherencia más en este despropósito en el que se ha convertido la política exterior española, que es la mezcla de la actitud de un ignorante apoyado en un incompetente. El resultado es lo que tenemos, un caos total. Y no por gritar más, no por ser, como tú muy bien dices, más papista que el Papa, nos van a oír más. No sé, posiblemente se oiga más al que chilla más, pero no por eso se le escucha. Y ese No, es el problema. Como nadie nos ha escuchado, porque nadie nos ha pedido la opinión
recuerdas, por ejemplo, el extraordinario reportaje que hizo The Times a colación de los encuentros que habían tenido los jefes de los servicios secretos de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia con los Estados Unidos, en los cuales pusieron antecedentes de todo lo que iba a pasar y efectivamente pasó. Sí. Ahí español no había ninguno. No había ninguno. Ya cuando tratemos el problema de la política exterior española en un podcast especial para ello, veremos por qué. Pero resulta, efectivamente, como tú dices, es salirse por la tangente, es gritar más que nadie, es no parar de decir estamos aquí y, como tú has dicho, es ser más papistas que el Papa. Ya vamos más allá que Estados Unidos, es decir, enviamos armas, enviamos cosas. Bueno, y cuando todos los países de la Unión Europea, porque esto ocurrirá el mes que viene o dentro de 2 meses, se vuelvan a sentar a la mesa con Putin, porque lo van a hacer, Sí, sí. ¿dónde estará España? Sí. Como siempre, desclasificada, porque lo que no tendrá la idea, ni siquiera en su delirium tremens Sánchez, es pensar que Estados Unidos nos va a proteger, en absoluto. Llegado el momento de hablar con Rusia, y Estados Unidos lo tiene muy crudo mientras esté Biden, por los insultos que Biden ha proferido contra Putin, pero llegará un momento en el que se sienten, ahí España no va a estar tampoco. Resultado que la Unión Europea, por su lado, se terminará sentando a hablar con Rusia, Estados Unidos terminará sentando a hablar con Rusia, ¿y España qué? ¿España qué? Entonces, ¿qué va a decir Sánchez? Hemos hecho lo que Estados Unidos nos ha dicho. Sí, pero quizá alguien debería sugerirle al señor Sánchez que no hay que hacer lo que Estados Unidos nos diga, hay que hacer lo que convenga a los intereses de España. Y desde luego los intereses de España, en el caso ruso, no se han defendido en absoluto. No quiero entrar más en detalle para hablar, como hemos dicho, ya he dicho ya en 2 o 3 ocasiones, de un análisis de la política exterior española. En fin, de la política exterior española no, me expreso mal, porque no hay política exterior, luego no podemos hablar de ella. Digamos, de la relación exterior que tiene España con Estados Unidos y con la Unión Europea. Sí. Pero lo dejamos para ese monólogo, es decir, monotema que vamos a hacer. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Desgraciadamente creo que se juntan varias cosas. Yo creo que además de todo lo que has dicho, que estoy con lo que estoy totalmente de acuerdo, también se junta la búsqueda de protagonismo por parte de una persona que es totalmente narcisista, como es Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, yo creo que un gesto también pensando en sus propios intereses dentro de España, porque la popularidad suya y las encuestas respecto del Partido Socialista, como sabes, son muy negativas, y las encuestas vienen señalando que habría una mayoría absoluta del bloque de la derecha. De manera que esto a lo mejor es primero un intento de hacerse escuchar y gustarse y verse también vestido así como con pintas medio militares delante de soldados y expresar sus sentimientos, porque él le gusta estar en el centro de los focos, aunque sea haciendo el ridículo. Eso es digamos un síntoma de narcisismo extremo. Y por otro lado, como digo, pues eso, pensando también pensando que esto va a ser a lo mejor un revulsivo en su imagen en España y tal. Ha hecho el ridículo y España ha hecho el tonto. Estoy de acuerdo. Efectivamente. Y eso nos lleva al otro tema, porque otro que íbamos a tratar hoy, que son las elecciones en Francia, porque otro que también ha pensado durante un cierto tiempo que iba a vender su candidatura maravillosamente, presentándose como el gran presidente de Europa, que iba a lograr la paz con Putin él solo, se ha estrellado, pero bien estrellado. Sí, sí, sí. Pues entonces, eso es, exactamente. Ese es el segundo tema, vamos a ir inmediatamente a ello, ya que hemos hecho una comparación que en realidad es muy injusta para Macron con Sánchez, es muy injusta, pero bueno, ya de paso, ya que ha pasado esta semana, pues sí, efectivamente, Macron de alguna manera ha querido ser un poco el que liderara a la Unión Europea o a Europa, o no sé, o incluso al mundo, no sé qué estaba pensando él, al mundo libre, lo que sea, de cara a una negociación por la paz con Putin. Pues bueno, no sé si imitaba a Putin esta semana, ya sabes que hay una imagen muy famosa de Putin cabalgando ahí un caballo, no sé si en Siberia, no sé dónde, sin camiseta, ¿no? Digamos, descamisado completamente, es una imagen muy famosa de Putin. Y bueno, no es que se haya descamisado por completo Macron, nos ha ahorrado esa imagen, pero sí que se le ha visto estos días, esta semana, pues eso, con la camisa abierta casi hasta el ombligo, echado para atrás y tal, partiéndose de risa. Luciendo pecho y luciendo pelos, que ha sido un objeto de risa en la prensa británica, que se han partido de risa con la foto de Macron.
Por eso digo, entonces no sé qué buscaba exactamente, pero en cualquier caso estamos en la rectísima final de las elecciones en Francia, están ya a la vuelta de la esquina este fin de semana, tengo muchas ganas. Ayer tuvo lugar el debate entre Macron y Le Pen. Bueno, coméntanos un poco, ya sabemos que eres el experto, sobre todo en Francia, lo manejas muy bien, lo quiero repetir, quiero que te sonrojes, aunque no se vea la cámara. Y bueno, pues nada, coméntanos un poco, ¿cómo lo ves? Pues mira, en general es curioso porque he leído la prensa de 3 países, de 4 países, principalmente europeos, Gran Bretaña, Francia, por supuesto, y España. Y es curioso porque tanto en Gran Bretaña como en España la prensa es mucho más moderada con respecto a Le Pen de lo que es en Francia, lo cual nos demuestra, y es la primera constatación que quisiera hacer, el absoluto dominio que Macron tiene sobre la prensa francesa. Delirante. O sea, claro, cuando has dado 2.000 millones, repito, 2.000 millones de euros el año pasado a la prensa, reconocido por el propio Palacio del Elíseo, o sea, por la Presidencia de la República, es difícil hacerse a la idea de que la prensa es neutra. Y te voy a dar un ejemplo. Una que ha causado un gran escándalo. Lo tengo aquí. Una revista muy famosa en Francia, política, de gran categoría, que se llama Marianne. Ha habido un incidente grave a propósito de las elecciones y la sociedad de redactores de Marianne, es decir, los que vigilan la independencia ideológica de la revista, han hecho una carta circular denunciando lo que ellos denominan un atentado inédito a su independencia. Y es, para abreviar, que ellos habían puesto una primera portada, una portada en la que se veía la cara de Macron y ponía la cólera. Y abajo la cara de Le Pen y decía o el caos. Y el propietario de la revista, sin consultar a los redactores, de ahí su indignación, ha cambiado la portada y ha puesto la misma cara de Macron que dice pese a la cólera, y abajo pone evitar el caos con la cara de Le Pen. Es decir, la prensa está al servicio claramente de Macron, no se puede fiar uno de ella porque todos los sondeos, yo comentaba que cada vez que salía un sondeo que decía que Macron iba a ganar, a las pocas horas salían 3 o 4 sondeos diciendo que sí, que claro que ganaba. Es decir, ha sido tal manipulación de la prensa, no me extraña que Francia, esto también lo tenemos que ver otro día, otro podcast, Francia ya no sea considerada una democracia plena. Es importante, precisamente por el control que el Ejecutivo tiene sobre la prensa. Es un detalle muy importante. Claro, me dirás que España está todavía peor en el ranking internacional de democracia, pero bueno, vamos a dejarlo. Esa es la primera constatación. La segunda es que más que un apoyo a Macron, lo que hay es una especie de antipatía o de miedo hacia Le Pen. Sí, sí. Se apoya a Macron para que no gane Le Pen. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto ese supuesto muro republicano, como lo han llamado en Francia, va a funcionar? Te diré, Gabriel, no creo que mucho. No creo que mucho. La gente está muy descontenta. Yo creo que sí. Y Macron ayer cometió errores, y hay unas fotos que circulan en internet en la que se ve sus caras, que son exactamente las mismas que se criticó a Le Pen hace 5 años, es decir, hastío, aquí soy yo el que da las lecciones, mirando a su contrincante como diciéndole eres medio idiota, y todo eso es importante porque eso, hoy he leído un artículo que decía una cosa muy interesante. Lo peor, más que gane Le Pen, es que vaya a ganar Macron, pero que no tenga el apoyo del país. Sí. Y es cierto, porque fíjate tú que se da alrededor de un 30% de personas que no van a votar. Sí. Eso, más las que voten a favor de Le Pen, pone a Macron en minoría, sea cual sea el resultado. Bien, la segunda consideración que he hecho es que Macron ha intentado hacer una unión entre la elección presidencial y la guerra en Ucrania, como si la guerra estuviese en las fronteras de Francia. Es
Ha intentado eso que tú decías antes, ir con el caballo blanco como el héroe de guerra, como el jefe de guerra, y eso no ha pasado. Porque el francés, que hoy tiene muchos problemas, tú date cuenta que el 48% de los franceses no van a poder ir de vacaciones este año a causa de la inflación, a causa de la caída de los sueldos, etcétera, etcétera. Sí, A sí. ese 48% le importa un rábano la guerra de Ucrania. Y cada vez Sí, más, sí, 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 sí. O sea, quiero eh, decir, cada vez les importa menos ese tipo de asuntos, digamos, que sean, que estén más allá de las fronteras de su país. O sea, dicen, claro, porque tú te usted de tema. ocupas, o sea, nosotros nos ocupamos de lo que ocurre fuera, el ser humano, cuando estamos tranquilos en casa, pero cuando en casa tenemos muchos problemas para llegar a fin de mes, lo que ocurre en Ucrania, pues mire usted, lo siento mucho, pero ¿qué usted que le haga? Yo tengo problemas en mi casa y ese es el problema. Por ejemplo, hoy en las estadísticas que están apareciendo ahora, se calcula que el 72% de los franceses no pueden ir a más de 300 kilómetros de su residencia habitual por el coste que tiene la gasolina. Sí, ¿Te das cuenta? sí, 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 sí. Es muy grave. Bien. Y la tercera constatación es que se hace responsable de todas las crisis identitarias a Marine Le Pen. Pues mira, te digo que ojalá fuera así, pero desgraciadamente no. Claro. Marine Le Pen es algo lo que ocurre, si me permite, sin llegar afortunadamente a esos extremos, pero es lo que ocurría en Alemania contra los judíos, que no es que Hitler se los inventase, el odio a los judíos, es que ya venía de antes, y si Por no hay nada más supuesto, que leer por lo supuesto. que contaba, por ejemplo, Stefan Zweig en su maravilloso libro El mundo de hace 20 años. Bien, pues en Francia hay un profundo sentido racista. Sí, 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 sí. Y te voy a dar un ejemplo. Hace poco vi un reportaje interesantísimo de la GEN, de la antigua INA, que era el Instituto Nacional del Audiovisual en Francia, y que hacía reportajes, te estoy hablando de los años 60. Sí. Y había uno interesantísimo en el que deliberadamente en un parque público muy concurrido estaban hablando un negro y un blanco. Ajá. Era maravilloso ver las caras que ponía la gente como diciendo, pero qué horror, un negro con un blanco, pero qué barbaridad. Entonces, Le Pen se la está haciendo culpable de todos los problemas identitarios de Francia, pero no es cierto. No es Ya, cierto. ya, ya. Desgraciadamente, el francés ha sido racista, xenófobo para todo lo que venía del sur, comprendido España. No nos extrañemos, Sí, porque sí, sí, sí. O para sea, el francés, los españoles vivíamos poco más o menos que en los árboles, y nos trataban en el sentido despectivo del término de árabes, de africanos. O sea, sí, sí, vamos a ver si ponemos los puntos sobre las sí, íes, sí, sí. y decimos las cosas, sobre todo aquellos que hemos vivido en Francia muchos años. En Y este sentido, Miguel Ángel, ya para ir terminando, sí que es verdad que el que le haya prestado atención desde fuera, como puede ser mi caso, a la política francesa desde hace, bueno, pues ya por lo menos 15 años, en la cuestión de la inmigración siempre es un tema que sale a colación, como acabas de decir tú, sí, porque siempre ha sido una preocupación en Francia. Quizá porque esté muy mal, haya estado siempre muy mal gestionadas, por supuesto su pasado colonial, lo que sea, pero en cualquier caso siempre es un tema, cuando llegan las elecciones, siempre es uno de los principales temas y suele utilizarse, en mi opinión, de lo que yo he percibido, suele utilizarse como una forma de meter miedo, pero no hacia los inmigrantes, sino todo lo contrario, normalmente los partidos que son un poco más, digamos, más progresistas, para meter miedo diciendo, cuidado que vienen los otros que van a por los inmigrantes y son unos racistas y unos no sé qué. ¿Lo sí, ves sí, así? es cierto, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa es la situación. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Percibiste algo nuevo? Digamos, porque los políticos son muy aburridos, casi siempre son muy aburridos. Rara Bueno, vez tenemos un sí, político. exacto, pero de todas formas fue decepcionante. Ajá. Muy decepcionante. Yo he leído muchas crónicas hoy sobre comentarios de la gente de a pie, de la gente de todos los días, de la gente que vive en los pueblos, Sí, y hay un gravísimo enfrentamiento entre los unos y los otros. La mitad de Francia se siente totalmente abandonada por Macron. Macron ha demostrado ayer ser el presidente, como dijo un día Hollande, ser el presidente de los muy ricos, efectivamente.
y aparte te comentaré una cosa, entre la primera y la segunda vuelta, teniendo en cuenta lo difícil que se planteaba el panorama para Macron, algo así como 30 millones de franceses han recibido un cheque de 200 euros y luego otro de 100 euros que nadie se esperaba. Eso a mí me suena a alguna de las medidas que ha tomado el Partido Socialista en calidad de gobierno en España, ¿no? Sí, pero la diferencia es que no han llegado los cheques entre la primera y la segunda vuelta. Ya. Canta muchísimo. Hombre, se ha pasado. Ay, Macron se ha pasado y cuando le preguntaron dijo que había sido una casualidad. Venga, hombre, por favor. Eso es tomar a la gente por más idiota de lo que es. Bueno, para terminar, sí. Mi opinión es que efectivamente la prensa está contra Le Pen descaradamente. Pero es que la gente que vota a Le Pen no lee la prensa, uno. Y dos, hay que reconocer que hay mucha hartura, hay mucha hartura. Sí, es lo que iba a decir yo, sí. Mucha y muy profunda porque hay barrios totalmente abandonados en las grandes ciudades, los servicios públicos funcionan de pena y todo eso ayer, con un gran cinismo, por otra parte, se enorgullecía Macron de lo bien que ha gestionado los servicios públicos. Por favor. Ya. Cualquiera que le oiga pensaría que no vive en Francia. Sí. Por lo tanto, y para concluir, yo no creo que esté nada ganado, pero nada que Macron gane las elecciones. Nada. Y si las gana, nos podemos preparar para lo que nos va a venir después. O se pueden preparar ellos, vamos. Sí, se puede preparar en Francia por una sociedad totalmente quebrada y una sociedad desencantada con el proceso democrático. Es importante decir esto porque creo que es un factor súper importante porque Francia siempre ha sido un país, evidentemente, como muy republicano y creía mucho, eran muy estatistas, en Francia siempre se ha creído mucho en el Estado y de hecho no en vano es uno de los estados, administrativamente hablando, más grandes del mundo, en el sentido de que la intervención a pesar de ser una economía de mercado, la intervención que tiene el Estado en el país entero en general es inmensa, está lleno de funcionarios y el coste es enorme. Y no solamente eso, si me permite, sino que además es un Estado extraordinariamente centralizado. Es evidente. Eso es, exactamente. Y que la sociedad esté tan desencantada, que se sienta tan desvinculada. Incluso he leído algún artículo que mencionaba a un sector. Si te parece, hablamos de esto último y ya lo dejamos, a un sector de la sociedad que catalogaban como de la Francia olvidada. Algo así como lo que podía ser en España, por usar el ejemplo, eso de la España vaciada. ¿A qué se refieren? ¿A qué crees que se refieren con esto de la Francia? La enorme cantidad de, yo se leía en la prensa, vamos, la cantidad de médicos que ya no, que han dejado sus consultas en los pueblos, cómo se han cerrado pueblos enteros. Ha habido una desertización de la Francia rural tremenda. No porque la gente se fuese a buscar trabajo a las ciudades, como puede ser en otros países, no, sino porque les han cortado todos los servicios, las escuelas, todo. No te puedes imaginar, y todo eso lo presentaba Macron como gran éxito. Por ejemplo, cerraba consultorios en los pueblos y decía, porque vamos a hacer uno mucho mejor en tal sitio. Sí, oiga, pero ese mucho mejor está a 150 kilómetros de donde vivo, mientras que este quizá no sea tan bueno, pero lo tengo a 10 kilómetros. Es decir, Macron ha demostrado hasta qué punto, con eso que tú te refieres, con la Francia olvidada, hasta qué punto se puede reír de la gente, cómo puede tomar a la gente por idiota. Y eso muchos millones de franceses se han dado cuenta. Pero atención con la abstención. Atención. Bueno, pues ya sacaremos conclusiones, si Dios quiere, cuando las elecciones pasen, lo analizaremos los resultados, pero parece que no está, tú estás de acuerdo, yo lo veo así también, parece que no está nada claro y la verdad es que está en el sentido, digamos, de espectáculo, están emocionantes. Yo lo miraré con bastante expectación, Miguel Ángel. Sí, no olvides el proverbio chino, que es, la maldición china. Te deseo que vivas momentos apasionantes. Sí, pues me temo que nos ha tocado todos. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, muchas gracias por tu grandísimo análisis nuevamente. Hablamos. Un fuerte abrazo, hasta luego.